¿Qué tal, jóvenes cachimbos? Buenas tardes. Después de una semana de merecido descanso, nos vemos de nuevo para continuar con el desarrollo temático. Semana 9, nada menos. Ya estamos hacia la mitad del ciclo, así que hoy cerramos un capítulo más. Vamos a desarrollar el tema de consistencia textual 2. La última semana de desarrollo temático fue acerca de la compatibilidad. Esta vez veremos la pregunta frecuente, ¿no? La pregunta modelo, que es la incompatibilidad. Eso es lo que nos toca desarrollar el día de hoy. ¿Eh? Bueno, eh, después de esta semana de descanso, espero que estén ustedes muy enfocados en esta última parte del ciclo, que es ciertamente una parte muy importante. Se requiere en realidad eh, de mucho enfoque, ¿no? Y de mucho esfuerzo también, de mucho sacrificio. Eh, Espero que por favor le saquen el jugo a estas semanas de desarrollo temático, porque será importante para que ustedes puedan, ¿no es cierto?, ingresar a San Marcos. Entonces, cuando pensamos en la compatibilidad, eso lo vimos la última semana, vamos a retomar porque este concepto está vinculado con el que vamos a ver ahora. Cuando nosotros pensamos en la compatibilidad, pensamos en una idea que es consistente con el texto, ¿no? Una idea que es consistente con la lectura, que responde efectivamente a lo que la lectura desarrolla. El camino contrario es la incompatibilidad. Esta va a suponer, ¿no es cierto?, una negación de alguna de las ideas del texto. Es una idea que fricciona, que tensiona con el contenido del texto y que puede suponer, pues, todo lo contrario a lo que el texto señala, ¿no? La incompatibilidad, entonces, se entiende, pues, como una negación, ¿sí? Como una negación de alguna de las ideas del texto, que puede ser una idea literal, puede ser una idea textual, o puede ser, ¿no es cierto?, una idea que se infiere. Y ahí viene, y ahí radica justamente la complejidad de las preguntas de incompatibilidad. Una pregunta de incompatibilidad, entonces, no es sino eh, una pregunta que se orienta a nuestra capacidad para poder determinar aquellas ideas, ¿no es cierto?, que son contrarias a la lectura. ¿Ok? ¿No? Entonces, ¿ok? Entonces, cuando busquemos una aseveración incompatible, por lo menos en lo que concierne a la presa San Marcos, va a haber dos modalidades, digamos, ¿no? Y esas las vamos a ver hoy día, para que ustedes aprendan a reconocer. Usualmente, lo que nosotros esperamos es que lo incompatible aparezca en algunas de las claves, ¿no? En una de las claves va a aparecer la aseveración que es contraria al texto. Usualmente el modelo es el siguiente, ¿no? Sobre la idea tal defendida por el autor, es incompatible afirmar que, y tenemos que buscar en las claves aquella aseveración que es incompatible, ¿no es cierto? Sin embargo, no siempre esto va a ocurrir en el sentido de que no siempre nosotros tenemos que encontrar la incompatibilidad en las claves, ¿ok? Bueno, esa es una variante de la pregunta de incompatibilidad, aunque ciertamente, y me permiten, por favor, denme un segundo, me permiten tomar el pantallazo de rigor, ya lo estaba olvidando, pero va a ser menester, ¿no es cierto?, que cuente pues con este pantallazo de la clase B. Por favor.
Semana 9, nada menos. Listo. Bueno, ahora sí ya tengo mi pantallazo y continuamos. Bueno, entonces les decía a ustedes que la incompatibilidad puede estar referida a una idea directamente vinculada con la lectura, ¿no? Por ejemplo, aquí en este PPT dice, dos ideas o proposiciones son incompatibles en tanto uno niega o contradice a la otra, ¿no? Entre ellas se presenta una inconsistencia. Bueno, de esa afirmación yo puedo extraer la siguiente afirmación incompatible, ¿no? La incompatibilidad supone la consistencia entre dos ideas del texto, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces eso es incompatible indudablemente. ¿Eh? Luego dice que existen dos tipos de incompatibilidad, ¿no? La textual o literal y la incompatibilidad inferencial. La incompatibilidad textual es la que va directamente, ¿no es cierto?, en fricción con alguna idea directa del texto, ¿no? ¿Es cierto? Por ejemplo, yo puedo decir, existe solo un tipo de incompatibilidad. Ya eso es inconsistente, pues. Eso, valga la redundancia, es incompatible, ¿no es cierto? Y es incompatible porque eh, acá en el texto nos están señalando que son dos tipos de incompatibilidad. Bien, esa sería pues una incompatibilidad literal, porque estoy negando una idea directa del texto. ¿Ok? Y tal vez se puede negar indudablemente una idea que se deduzca, ¿no? Así de concreto. ¿Sí? ¿Ok? Así de concreto. Y la otra es la inferencial, que es un poco más compleja, ¿no? Porque la incompatibilidad inferencial va a implicar que nosotros extraigamos una conclusión válida de la lectura y neguemos esa conclusión válida. Ahora, esa conclusión válida no la podemos detectar en el texto, pues porque no es una incompatibilidad directa, ¿ok? Ojo con eso. Entonces, esto es en lo que concierne a los tipos de incompatibilidad. En el caso de la compatibilidad va a ocurrir exactamente lo mismo. Al fin y al cabo, lo que va a direccionar un poco nuestro entendimiento de esto es la inferencia en rigor, ¿no? La inferencia también va a estar involucrada aquí y por esa razón la pregunta por incompatibilidad es una pregunta compleja, no es una pregunta simple. ¿Sí? Hay que estar muy al tanto de lo que el texto señala para ver si, a ver, acá hay una negación directa o más bien es una negación indirecta porque supone, ¿no es cierto?, eh, la negación de una aseveración que se deduce. ¿Ok? Entonces, la incompatibilidad es una negación. Tengan cuidado porque a veces el alumno es proclive y esto alimentado por algunos profesores, no de aquí de la pre, por supuesto, no por algunos profesores de academia que en realidad poco o nada saben sobre estos temas. eh, Porque no están preparados, pues el nivel es un nivel realmente eh, deficitario y entonces señalan que la incompatibilidad es aquello que no está en la lectura. Una manera tan burda, ¿no es cierto?, de definir la incompatibilidad. Y entonces el alumno piensa, siguiendo esa lógica, profesor, es aquello que no está en el texto. No, porque una inferencia se deduce de la lectura, pero no es que esté planteada directamente en el texto. Y el hecho de que la inferencia o la idea inferida no se deduzca, o perdón, no aparezca directamente en el texto, no significa que sea incompatible, pues. No está en el texto, pues claro, no aparece directamente, pero se puede deducir. Así que es perfectamente válido. Deme un segundo. Salud. Bueno, entonces hay dos tipos de incompatibilidad y hay que ir en busca de estos dos tipos de incompatibilidad. En breve vamos a ver ejemplos para cada una de ellos. ¿Eh? Entonces, en el caso de la incompatibilidad textual, una idea literal del texto se niega, así de concreto. Negamos la negación no tiene por qué ser una negación directa. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Es decir, no vamos a encontrar pues el adverbio negación, ¿no? Si aquí dice una idea es literalmente incompatible con el texto cuando niega, no vamos a encontrar algo así como una idea es literalmente incompatible con el texto cuando no niega. No, y eso sería demasiado obvio. Siempre la negación va a ser una negación indirecta, ¿no? Una negación socapada, una negación velada. Dice acá lo siguiente, ¿no? Si en el texto se afirma que el ejército rojo logró vencer al sexto ejército alemán, Segunda Guerra Mundial, en Stalingrado, es incompatible con el texto sostener que la ciudad de Stalingrado cayó bajo el poder alemán, ¿no es cierto? Aquí habría, pues, directamente la lectura, podríamos nosotros, aunque esta más la veo yo como una incompatibilidad inferencial, ¿no? Hay un grado de inferencia aquí, obviamente. Entonces,
Eh, aunque los referentes están directos, ¿no? Stalingrado, ejército alemán, ejército rojo, que es el ejército ruso, ¿no es cierto? Entonces, es en Stalingrado donde vencen, pues, al temible ejército alemán, al sexto ejército alemán. Y ahí ya, pues, se le viene la noche a Hitler, ¿no es cierto? Entonces, es incompatible con el texto sostener en efecto que la ciudad de Stalingrado cayó bajo el poder alemán. No puede ser eso posible porque la lectura nos está indicando con claridad que más bien el ejército rojo venció al ejército alemán en Stalingrado. Así que esta es una incompatibilidad textual. Me parece que hay un pequeño grado de inferencia aquí, ¿eh? Pero digamos que los referentes son directos, ¿ok? Son completamente directos. Listo, ¿ok? Bueno. em, En cuanto a la incompatibilidad inferencial, ¿cierto? Esta incompatibilidad va a implicar que nosotros deduzcamos una idea, que desprendamos información. Ya saben ustedes que la inferencia sirve para eso, para desprender más información a partir de lo que el texto nos brinda. Entonces, la incompatibilidad inferencial es eso, ¿no es cierto? Nosotros negamos una idea inferida, ¿sí? Dice aquí, si en el texto se afirma, y ahí viene justamente el contenido, que la conquista del Tahuantinsuyo implicó la introducción de un nuevo culto, de una nueva organización social, de una nueva distribución de tierras, de un nuevo sistema de intercambio de bienes y de nuevas costumbres en general, es incompatible con el texto sostener que tras la conquista del Tahuantinsuyo, y viene lo que se infiere, ¿no? La vida de los indígenas se mantuvo inalterable. ¿Te das cuenta? Aquí no nos hablan de los indígenas, pero lo podemos deducir, pues porque la conquista implicó pues un cambio radical realmente de costumbres, de organización, el espacio geopolítico, ¿no es cierto? También empezó a cambiar, varió, ¿ok? Los cultos fueron aniquilándose sistemáticamente, de tal manera que se impuso una nueva religión. Con ello también implicó obviamente un contacto entre culturas muy diferentes, la cultura occidental por un lado y las culturas, las diversas culturas indígenas que coexisten hasta ahora aquí en Perú. Entonces hubo también, por supuesto, un intenso escenario de contacto lingüístico con eso. Entonces, tras la conquista del Tahuantinsuyo, la vida de los indígenas pues se mantuvo inalterable. ¿Ok? Así de concreto, eso es incompatible. Quisiera saber hasta aquí, ¿no es cierto?, si ustedes han comprendido la diferencia entre los dos. ¿Ok? ¿Está claro o no está claro? ¿Está claro o no está claro? Sí, profesor, está claro, pero también una diferencia puede ser de que no esté literalmente en el texto, es decir, una idea que no tenga nada que ver con lo que se habla. No, no, amigo, no, estimado Cachimbo. Ten mucho cuidado con esa manera de razonar la inferencia porque no es válida. ¿Ok? ¿Sí? Eh, yo puedo desprender una idea del texto, por ejemplo, a partir de esto, veo yo lo que el texto me dice, ¿no? El texto dice, después de la conquista de Tahuantinsuyo, se introdujo un nuevo culto, una nueva organización social, una nueva distribución de tierras, un nuevo sistema de intercambio de bienes y nuevas costumbres en general. Eso es lo que nos dice el texto. De eso yo podría decir, sin temor a equivocarme, ¿no es cierto?, que la vida de las distintas sociedades indígenas cambió. Ojo, ¿ah? El texto no me está diciendo que la vida de los indígenas cambió. No hay ninguna parte donde diga que la vida de los indígenas cambió. Pero yo puedo deducir eso, porque me están diciendo que después de la conquista o el escenario post-conquista implicó la introducción de un nuevo culto, nueva organización social, nueva distribución de tierras. Hay una serie en realidad digamos, modificaciones, obviamente. Entonces, yo puedo deducir, como te decía, estimado, a partir de esto, que la vida de las sociedades indígenas cambió radicalmente después de la conquista. Eso lo puedo deducir. Eso no es que esté en el texto.
Eso es perfectamente válido. Lo puedo derivar, obviamente, del texto. No es que tenga que alucinar o tenga que proyectarme demasiado, ¿no es cierto?, para poder derivar esa conclusión válida. ¿Ok? Ten cuidado porque a veces se piensa, imaginemos por un momento, estimado, que tú estás resolviendo la pregunta por incompatibilidad y aparece esa afirmación en la clave, ¿no? A saber, sociedades indígenas, ¿no es cierto? O muchas sociedades indígenas vieron cómo sus vidas cambiaron radicalmente. Y tú dices, oye, pero esto no está en el texto. Ah, esto es incompatible. No, eso es compatible, perfectamente válido, porque lo puedo deducir del texto. No sé si está claro ahora sí. Sí No está sé si claro, está claro. profesor. Y ya de Bueno, ahí otra pregunta que quería hacer es que incompatible, algo que contradiga el texto, pero también puede ser incompatible algo que no tenga que ver con el texto, que se salte a otro tema también. ¿es posible, maestro? Es una pregunta interesante la que me haces. Dame un segundo. Entonces, me ibas diciendo, estimado, que algo que no aparece en la lectura, me dices, ¿no? Sí, ¿Cuál era, profesor. cuál era tu pregunta? A ver, de nuevo. Básicamente, incompatible también puede ser de que se salte a otro tema y que no hable del que se está Ya, hablando. ok, ya, muy bien, muy interesante eso. Ten cuidado, maestro, porque mira que yo de aquí, de esta lectura, puedo pensar en lo siguiente, ¿no? Puedo pensar también que, ojo con esto, las lenguas que existían en el Perú empezaron también a modificar, ¿no es cierto?, sus ámbitos de acción. Eso no está en el texto y es otro tema, porque aquí en el texto no me hablan nada acerca de lenguas. Ojo con esto. Pero si después de la conquista, escúchame bien, ¿eh?, porque esto tiene que ver con la inferencia. Estoy pasando a otro tema, a partir de lo que el texto me dice. ¿Qué me dice el texto? Repito, cambios en el culto, cambios en la organización social, cambios en la distribución de tierras, cambio en la distribución de bienes. Y ojo, cambios de costumbres en general. Eso implicó la conquista. Ya. Y yo puedo decir lo siguiente, para que se me entienda. Las distintas lenguas originarias peruanas, ¿cierto?, vieron o evidenciaron modificaciones en sus ámbitos de interacción. ¿Qué es interacción? El diálogo. ¿Ok? Ahí estoy hablando de otro tema, porque ahí estoy refiriéndome a las lenguas indígenas peruanas. ¿Ok? Eso no está en el texto, ese es otro tema. Mi pregunta sería, ¿eso sería incompatible? La respuesta es no, no sería incompatible. Porque yo puedo deducir que si hubo un cambio drástico a nivel social, cultural, económico, las lenguas también se vieron afectadas. Lo puedo deducir, aunque sea otro tema. Cuando hablo de las lenguas indígenas, ya estoy saltándome a otro tema. No me dicen nada al respecto aquí, pero entiendo que si hubo cambios tan radicales y las sociedades indígenas cambiaron, las lenguas también. No sé si me dejo entender. Y no porque esté yo planteando un tema diferente, pero ojo que es un tema razonablemente vinculado con el texto, significa que eso sea incompatible. Ojo con eso. ¿Me dejo entender o no me dejo entender? Entonces, profesor, para que sea incompatible tenga que contradecir sobre el Tal tema cual, tal tal cual. cual, tal No que cual. se salte a otro tema, sí.
escúchame bien, si el tema es un tema completamente novedoso, ¿no es cierto? Si el tema, que es un tema completamente novedoso, se vincula con el tema de desarrollo del texto y se puede desprender válidamente, no hay problema, no hay ningún problema. Claro, sí sería, y voy a colocar un caso radicalmente grosero, ¿no? Imaginemos que estemos desarrollando un texto vinculado con las nuevas formas de organización post-conquista y de pronto me hablen acerca, no sé, de las redes sociales. No tiene nada que ver, pues. Sería medio raro, ¿no? ¿Ok? Siempre que encontremos un tema vinculado con el tema principal que estamos leyendo, no hay ningún problema. Pero como tú dices, lo que es incompatible es aquello que es contradictorio respecto a la lectura, aquello que tensiona con la lectura. Por ejemplo, imaginemos esto, estimado. Sería incompatible que nosotros afirmemos, quiero que ustedes me respondan sí o no. Los que me están escuchando, activen su micro y digan sí o no. Si yo coloco algo como esto, es incompatible respecto de eh, los cambios post-conquista, ¿no es cierto? Afirmar que las lenguas indígenas no se vieron afectadas en absoluto, ¿no es cierto?, por este proceso de conquista. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso es incompatible o no es incompatible? ¿Es incompatible? Eso es incompatible, claro que sí, claro que es incompatible. Y vean ustedes que no tengo que proyectarme ni alucinar, ¿no es cierto? En absoluto. ¿Está claro eso o no? Ah, ok, profesor, gracias. Muy bien. Ahorita vamos a hacer algunos ejemplos al respecto, ¿no? Vamos a hacer algún texto por ahí. Ya, acá hay un texto de ejemplo. Aquí vamos a sacar el jugo, ¿ya? Vamos a sacarle el jugo. Y voy a ir preguntando ahí sobre algunas cuestiones que se pueden desprender. La enfermedad dice forma parte de la historia de la humanidad. Bueno, en la actualidad estamos sufriendo el coronavirus, pero desde que el ser humano empezó a crear núcleos de personas que convivían juntos en un mismo espacio, las enfermedades contagiosas tomaron un especial protagonismo. Así, a medida que una enfermedad se extendía y afectaba a varias regiones del planeta, ¿ok?, se empezaron a documentar las primeras pandemias de la historia. ¿Ya? Una de ellas es la peste negra. No sé, creo que todos hemos oído hablar de la peste negra, cuyo peor brote tuvo lugar a mediados del siglo XIV, ignorándose por completo tanto sus causas como su tratamiento. No se sabía, pues, cómo combatir este peligroso mal, ¿no es cierto? Esta enfermedad terrible. Después de 5 siglos, imagínense ustedes, 500 años, se pudo descubrir que el origen de la peste negra eran las ratas, que durante la Edad Media convivían en las grandes ciudades con las personas e incluso se desplazaban en los mismos transportes hacia ciudades lejanas, portando el virus consigo. Y es que antes, vean ustedes, la, ni siquiera se barruntaba, que existían microorganismos, pues, ¿no es cierto? Y las ratas eran como, a ver, nosotros, por ejemplo, y no sé si será el caso, pero ahora, por ejemplo, aquí en donde vivo, veo bastantes ardillas por todos lados, por los cables, ¿eh? Es algo normal, ¿ah? Casi como ver perros, ¿no? Y vas viendo ardillitas por ahí. Bueno, yo no veía eso cuando era niño, te digo. También veo loros, muchos loros. Listo. Pero no me gustaría que en ese mismo volumen en que veo ardillas o veo loros, vea ratas. Me sentiría asqueado, ¿ok? Pero en la Edad Media eso no era así. Era normal que tú estés caminando y que las ratas estén por ahí paseándose contigo. Era bastante frecuente. Y entonces no se sabía, aunque era pues un animal repulsivo, pero no se sabía que era el vector, ¿no es cierto?, de enfermedades, en este caso la peste negra, que asoló Europa y que mató pues a millones de personas. ¿Ok? Ni siquiera se sabía en rigor que existían microorganismos capaces, ¿no es cierto?, de aniquilarte en breve. ¿Sí?
En cuanto a las pérdidas humanas, dice, se sabe que la península ibérica, o sea, España, habría perdido entre el 60 y el 65% de su población. La región italiana de la Toscana, entre el 50 y el 60%, y el continente europeo en total pasó de 80 a 30 millones de personas. Vean ustedes, 50 millones de personas muertas a causa, ¿no es cierto?, de esta pues epidemia, de esta pandemia. Una cosa terrible, ¿ok? Una cosa terrible. Entonces de aquí podemos nosotros plantear múltiples aseveraciones incompatibles. A ver, les lanzo una y ustedes me dirán si esto es compatible o no, ¿ok? Durante el siglo XIV se desconocían, estamos de acuerdo, ¿no?, vacunas para evitar enfermedades. ¿Eso es compatible o es incompatible? ¿Qué me dice? ¿Compatible o incompatible? Eso es compatible. ¿Se dan cuenta? Pero no está aquí en el texto. No me hablan de vacunas por ahí, lo de tratamiento, qué sé yo. Pero lo podemos deducir. Eso es perfectamente válido, ¿no es cierto? Ahora, vean ustedes la siguiente aseveración, ¿no es cierto? Vean ustedes la siguiente aseveración, la siguiente afirmación. Em, la peste negra, ojo con esto, la peste negra afectó a pocos países europeos durante 3 siglos. ¿Compatible o incompatible? ¿Compatible o incompatible? Incompatible. Es Incompatible incompatible. sería. Claro, es incompatible, indudablemente. Y ahí ya el texto nos tiene que activar justamente la incompatibilidad. ¿Me dejo entender? Así de concreto. ¿Sí? Así de concreto. Em, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, esta va a ser directa, en realidad ustedes van a darse cuenta ustedes de si es compatible o incompatible rápidamente, ¿eh? La densidad poblacional en Europa, ¿no es cierto?, se mantuvo incólume durante la peste negra. De nuevo, la población europea se mantuvo incólume, ¿no es cierto?, Sería durante la peste negra. incompatible. Eso es incompatible, claro que sí. Acá nos están hablando de una disminución realmente apremiante, ¿no? ¿Ok? O sea, en España dice entre el 60 y el 65% de su población es bastante, ¿eh? Imagínense ustedes lo terrible que debe haber sido vivir en esa época, ¿no es cierto? Ahora, por supuesto, eh, existen vacunas. Vean ustedes que la vacuna contra la COVID-19 ha sido rapidísima, o sea, contra la polio demoró un montón de años, ¿no es cierto? Vacunas contra otras enfermedades también un montón de años, pero contra la COVID-19 de un año a otro ya empezaron a salir las vacunas, ¿no es cierto? Eh, y a pesar de eso, la gente, y este es otro tema ya, ¿no? Pero la gente recela, ¿no es cierto? Está que duda si la vacuna funciona o no funciona, que la vacuna mata, ¿no es cierto? Y las vacunas en rigor más bien, eso producto del avance científico ha mejorado nuestras vidas, así de concreto, ¿no es cierto? Ahora, escúchenme bien, ¿ah? Yo puedo pasarme a otro tema ya, de acuerdo con lo que me había dicho por aquí el Cachimbo Gómez, ¿no? Me salto otro tema. A ver, yo puedo decir esto. En la actualidad, y quiero que ustedes me digan si es compatible o incompatible, en la actualidad, la respuesta a una enfermedad es más rápida que en el siglo XIV. ¿Eso es compatible o es incompatible? Compatible. Eso es compatible. Ojo, pero ya estamos hablando de otro tema, ¿no? Pero no quiere decir que por el hecho de que no esté en el texto ya sea incompatible per se. No, hay que razonarlo.
Estamos de acuerdo, hay que razonar. Entonces, no sé si aquí ha quedado claro, ¿no es cierto?, la idea de compatibilidad e incompatibilidad que les había planteado. No sé, Joan, Abdiel, si ahora sí está más claro lo que te había dicho. Ya está quedando más claro. Muy bien, como no, maestro. Y ahora vamos con las preguntas. Vamos con las preguntas. A ver qué tal nos va con las preguntas. Dice aquí. Ya, acá hay dos maneras y quiero que ustedes, por favor, me digan si me están comprendiendo o no. ¿Ah? Ojo con eso. Acá vean ustedes. Esta es una modalidad. En la prueba va apareciendo así. De acuerdo con el texto, es incompatible sostener que la peste negra, pero la idea no se completó. O sea, sobre la peste negra debo buscar alguna afirmación incompatible. ¿Ok? Y entonces yo busco y dice, brotó por primera vez a mediados del siglo XIV. Los estragos fueron peores que los de la COVID-19. Y entonces uno se pregunta, ¿no es cierto? Uno se pregunta, ¿cuál, estamos de acuerdo, fue o cuál es la aseveración incompatible? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Dónde debo buscar la incompatibilidad? ¿Dónde está la incompatibilidad? A ver, maestro Salazar, cuénteme. Daniel, Sí, he estado dudando. La tenía muy ya, clara la primera vez que lo leí, pero todavía no me sale. ya. Y ojo que esta pregunta es medio tramposa porque es una pregunta que juega también con nuestro conocimiento del mundo, ¿ah? Claro, es una pregunta medio dura, pero solamente hay dos claves, así que tienen ustedes, ¿no es cierto? Alternativa A, Es la alternativa A, claro que sí. ¿Y por qué Diría, razón? A ver, por bueno, favor. ya porque dice que el peor brote sucedió a mediados del siglo XIV, pero que peor brote, pero no dice el primer brote, que pudo ser mucho antes. Así es, maestro. Es que dice, el peor brote, ojo, ¿ves? Fue en el siglo XIV, el peor brote. Eso quiere decir que había otros antes, ¿no? ¿Cómo no? ¿Sí? No es que haya brotado por primera vez a mediados del siglo XIV. El peor brote fue a mediados del siglo XIV. Ojo con eso. Así que eso sería incompatible. Pero vean ustedes que la afirmación incompatible está aquí. Yo la busco aquí en la clave, ¿cierto? Y completo la oración. La peste negra brotó por primera vez a mediados del siglo XIV. Ya, toda esa oración es incompatible. Con lo cual, ¿no es cierto? La oración incompatible la busco en la clave. Sus estragos fueron peores que los de la COVID-19. Maestro Daniel Salazar, ¿alguna pregunta? sí, lo que iba a decir es que en mi caso, como tenía dudas acerca de la alternativa A, lo hice por descarte, Ujú, porque es ujú. bastante, o sea, es de cultura general saber, por ejemplo, que la cantidad de muertos o de afectados por el COVID-19 fue menor que la de la peste negra. Así es, así es. Entonces, Eso, eso me terminó de corroborar que era la... cómo no. Ahí digamos que lo ha hecho el maestro, ¿no es cierto? Daniel Salazar lo ha hecho por descarte, ¿no es cierto? Aunque Pero, ahí puede dudar el profesor, porque también dice sus estragos fueron peores del COVID-19, pero estragos, ¿en qué aspectos? Porque afectó, pero más que nada a Europa, ya que a nivel mundial no llegó hasta América o Oceanía. claro, y ahí tienes en realidad, esa es una muy buena observación. Pero vamos a ver esto, ¿ah? Dice, cuyo peor brote tuvo lugar a mediados del siglo XIV. Ojo con esto. Y a eso me indica que no ha sido el único brote, pues, en rigor, ¿no? Y que posiblemente hubo brotes iniciales, de ahí podría deducirlo. Pero tiene que ver con cultura general también eso. Pero escúchame bien, esta afirmación de aquí, esta afirmación de aquí, puede razonarse de la siguiente manera. Por estragos puedo referirme a las muertes. Y en efecto, que te hayas fulminado al 65% de españoles, ¿no es cierto? Y que hayas pasado, por ejemplo, en Europa en general, de 80 a 30 millones de personas, con lo cual, ¿no es cierto?, te hayas bajado a 50 millones de personas,
Ya, eso obviamente es un estrago notorio que la COVID-19 no evidencia, pero ni por asomo. ¿Ha muerto gente? Sí, ha muerto gente, pero no con la misma virulencia que la peste negra. La peste negra fue una enfermedad realmente espantosa, estamos de acuerdo, que cobró muchas vidas humanas, estamos de acuerdo, pero ese es por cultura general. Ojo con eso. Ahí tendríamos que saber nosotros que la COVID-19 no ha producido tal cantidad de víctimas. Ojo con eso. Pero lo que dice, ¿no es cierto?, el cachimbo Joan Abdiel es cierto, porque estragos lo podemos interpretar, por supuesto, como muertes, ¿no es cierto? Pero no es lo único. Puede ser estragos económicos, pueden ser estragos sociales. Vamos que la clave no es que sea tan clara al respecto. Ojo con eso. Así que creo que la observación de Joan Abdiel es atingente, ¿ok? Es atingente. Me parece una observación atendible, ¿ok? Y por esa razón, tal vez el cachimbo, ¿no es cierto? Daniel Salazar trató de buscarla por descarte, ¿ok? Porque las dos, o en las dos alternativas, se juega con la cultura general, eso es cierto, ¿ok? Bueno, la clave es la A. Ya les he explicado por qué. Yo trato de ceñirme a la información del texto. En el texto dicen el peor brote. Y siempre el peor brote va a ser a posteriori, pues cachimbo, no puede ser antes. ¿Estamos de acuerdo? Se supone que la peste negra empieza pues con un enfermito, dos enfermitos y luego va creciendo. ¿Cómo empezó la COVID-19 aquí en Perú y en el mundo? Empiezas con China y luego, por algo es una pandemia además, empiezas con China y luego todo el mundo contagiado con COVID-19. Entonces el primer brote siempre va a ser un brote que afecte a un grupo reducido de personas. Los brotes posteriores van a implicar pues una virulencia mayor. ¿Ok? Entonces por esa razón la clave es la A. Luego dice aquí, es incompatible. Y ahora quiero que vean ustedes la diferencia entre esta segunda pregunta y la primera. Que en esta segunda dice lo siguiente. Es incompatible con el texto afirmar que, ahí, mírenme aquí, ¿ah? Durante la Edad Media se tomaron medidas preventivas para combatir la peste negra. O sea, la afirmación incompatible, a diferencia de la primera, y vean ustedes que he subrayado la clave, porque es en la clave donde encuentro la incompatibilidad, ¿no es cierto? Es en la clave donde encuentro la incompatibilidad, ¿sí? En cambio, en cambio, estamos de acuerdo, en la segunda, la incompatibilidad ya está, ¿no es cierto? Ya está en la pregunta. O sea, ya no voy a buscar lo que es incompatible en las claves. ¿Por qué? Porque ya está planteada en la pregunta. Y vean ustedes el conector. Vamos a colocarlo de otro color por aquí. ¿Sí? Ya que dice acá. Acá está el conector. O sea, ¿qué debo buscar aquí en las claves? En las claves debo buscar la razón, la causa por la cual esta afirmación de aquí es incompatible. ¿Cuál es la afirmación, profesor? Durante la Edad Media se tomaron medidas preventivas para combatir la peste negra. ¿Ok? Esa sería la aseveración, ¿no es cierto? Esa sería la aseveración. Ahora, esa aseveración incompatible. ¿Por qué es incompatible? ¿Cuál sería la razón? Vamos con A. Se ignoraba por completo tanto sus causas como su tratamiento. El número de fallecidos en todo el continente europeo fue menor al 50%. ¿Cuál sería la aseveración que contiene la causa o la razón por la cual afirmar que durante la Edad Media se tomaron medidas preventivas para combatir la peste negra es incompatible? Alternativa A. La alternativa, indudablemente. ¿Mm? ¿Está claro lo que he dicho, jóvenes? ¿Está clara la diferencia entre una manera de preguntar y la otra manera de preguntar, por favor? Bueno, ahora sí está más claro. Muy bien, listo, se acabó el asunto. Y acá coloco, por supuesto, las alternativas correctas. Ahí están. Brotó por primera vez a mediados del siglo XIV. Se ignoraba por completo tanto sus causas como su tratamiento, claro. Y por esa razón, ¿qué prevención vas a
vas a aplicar o qué medida preventiva puedes tomar si ni siquiera sabes qué causa la peste negra? Yo puedo prevenir si sé cuál es el factor, pero ni siquiera se sabía qué cosa ocurría, ¿no es cierto? Profesor, Joan, dime. a la hora de hacer las preguntas en el examen, ¿van a especificar más las preguntas así como la parte cuando dije sobre los estragos? Los estragos. No, ahí en realidad en el texto, maestro, en el examen, sí se ciñen más al texto, ¿ah? A los contenidos del texto, no tanto a lo extratextual. Lo extratextual tiene que ver ya con tus competencias como lector, ¿no? O sea, qué tanto sabes acerca de pandemias, ¿no es cierto? ¿Qué tanto sabes acerca de las cifras de muertos por COVID-19? Porque eso entra a tallar aquí. Pero ahí en el examen se trata de neutralizar todo eso y se vincula básicamente preguntas y respuestas con el contenido del texto, ya no con tu cultura general. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Ok, entonces ya para el examen ahí será nomás con el texto. Sí, es maestro. Así es. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Muy bien. Listo. Muy bien. Ahora vamos con el textito en inglés y aquí también vamos a resolver, ¿no es cierto?, una pregunta por incompatibilidad en sentido estricto. ¿Ok? Así que mucho juego en eso. Vamos entonces con la primera parte del texto y dice así. Dice así. Psychologists would seem to agree, ¿no es cierto? La palabra seem es parecer, ¿ok? Seem, este es el verbo. Parecer, este es mi verbito. Y el would es el modal. Este would hace que este seem, que se podría traducir como parece, ¿cierto? Este modal afecta al verbo principal y entonces lo traduciríamos en el modo subjuntivo, ¿no? Parecería en el condicional subjuntivo, parecería. Psychologists would seem, ¿no es cierto? Los psicólogos parecerían to agree, y agree es estar de acuerdo, parecerían estar de acuerdo. With strong evidence, con evidencia fuerte, con evidencia sólida. That, vamos a colocar esto de rojito. That, ¿qué cosa es that, profesor? ¿Qué? Este sería pues un subordinante. ¿Ok? That, ¿qué? Creative insights. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué cosa es creative insights? Ideas creativas, ¿no es cierto? Que las ideas creativas, creative insights, son, este es el verbo subordinado, son much more likely to occur, ¿ok? Son mucho más probable que ocurran, ¿no es cierto? After, después, a period of incubation, ¿no es cierto? O sea, después, after, después, a period de un periodo of incubation, de incubación, in which, en el cual you focus on something, ¿cierto? Te enfocas en algo entirely different from the job at hand, ¿cierto? En algo completamente diferente, ¿sí?, del trabajo, porque aquí dice from the job, del trabajo at hand, ¿ok? En cuestión. At hand sería algo así como a mano, ¿no? El trabajo a mano. El trabajo en cuestión sería la traducción no literal. While, mientras your brain, tu cerebro, works, trabaja, behind the scenes, detrás de escena, ¿cierto? Entonces aquí sería while, mientras your brain, tu cerebro, works. Vamos a subrayar este verbito, trabaja, ¿no es cierto? A while behind the scenes, ¿cierto?
detrás de escena. Luego dice aquí, even, y la palabra even es incluso, even, incluso. Nuestra procrastination at work, ¿no es cierto? O sea, nuestra procrastinación at work, en el trabajo, such as, como watching funny YouTube videos, mirar videos de YouTube divertidos. Maybe puede ser helpful, útil, for our problem solving, para resolver nuestros problemas, provided it is done in moderation, siempre que se haga con moderación. ¿Ok? Entonces, incluso nuestra procrastinación, ¿estamos de acuerdo? En el trabajo, ¿ya? Nuestra procrastinación en el trabajo. Dice aquí, such as, como, watching, mirar, funny YouTube videos, videos divertidos en YouTube. May be, puede ser, helpful, útil, for our problem solving, para resolver nuestros problemas, provided, it is done in moderation. Siempre que se haga con moderación. ¿Ok? Siempre que se haga con moderación. Bueno, esto es lo que nos dicen aquí. Entonces, ¿qué cosa es lo que dice? Que las ideas creativas van apareciendo, ocurren después de un tiempo de incubación. ¿Ok? Y ese periodo de incubación, digamos, puede ocurrir incluso mientras tú duermes. Ese es en el caso de la mente creativa, ¿no? ¿Ok? Es decir, este periodo de incubación no necesariamente tiene que desarrollarse cuando estás trabajando. De pronto tú estás, es cuando sucede este eureka, ¿no? Estás por ahí jugando PlayStation con tu hijo, con tu hermano menor, y de pronto aparece, oye, sí, esto era. Y ya te pones a hacer tu tarea, ¿no? ¿Ok? Entonces, claro, no es que las ideas brillantes vayan a aparecer cuando estás vagando siempre, no quiere decir esto. Por eso la razón dice siempre que se haga con moderación, ¿no es cierto? Pero muchas ideas geniales van apareciendo, por supuesto, ¿no es cierto? Mientras tú estás descansando, incluso mientras duermes. Yo te voy diciendo algo, creo, Cachín, ¿ok? Yo te digo algo. Cuando ingresas a la universidad, y si tienes que trabajar como hacía yo cuando era alumno universitario, y el tiempo no te va a sobrar, pues tienes que lidiar con el trabajo y con el estudio. Y si tú eres, pues, un alumno competitivo, tal fue mi caso, que no quiere quedarse, pues, a la saga, que quiere ser un alumno brillante, ¿no es cierto? Digamos, un buen alumno universitario, vas a estudiar y vas a sacarle la vuelta a la escasez de tiempo. Y entonces, ¿no es cierto?, poco tiempo vas a tener. Y de pronto, ¿no es cierto?, las ideas brillantes van a aparecer incluso mientras duermes. Yo recuerdo mucho, porque tu cerebro está chambeando ahí. Y a mí ahora ya me ocurre todo el tiempo, porque en realidad tengo que dosificar bien mi tiempo para lidiar con el trabajo, las obligaciones, mis hijos, etc. Yo recuerdo mucho que me habían dejado, yo soy de lingüística en San Marcos, me he formado en San Marcos, y recuerdo que me habían dejado un corpus, o sea, es un banco de datos de difícil resolución. Y recuerdo que estaba tratando de resolverlo todo el día, ¿no? Buscándole por aquí, yendo por allá, tratando de buscar alguna solución, y no me salió. Así que llego a mi casa, en mi casa todavía intento, estaba muy agotado, ¿ah? Pero intento todavía resolverlo, y el trabajo lo tenía que presentar al día siguiente, y nada, no pasó nada. Así que ya no soportaba más, me eché a dormir. Y como eso de las 6 de la mañana, es una cosa increíble, ¿eh? Van apareciendo las ideas así como si estuvieran volando, ¿eh?
empiezan a flotar, y de pronto soñé con la solución. La soñé y me desperté, la solución, la solución. Y me puse como loco a escribir la solución. La soñé. ¿Ok? ¿Por qué razón? Y eso me lo explicó un psicólogo después, ¿no? Ocurre que, y por esa razón siempre les digo a los cachimbos y a mis alumnos en la universidad, cuando tu cerebro ya quiera descansar, hazlo descansar. No es nada productivo para tu cerebro que estés matándote ahí con los ojos cerrados, ¿eh? Como si estuvieras exorcizándote, ¿no? Estás así con los ojos en blanco. No. O sea, ya ese es el síntoma de que tienes que dormir. Y descansa. No tengas en realidad remordimiento. Descansa. Cuando tú despiertes, tu cerebro va a estar mucho más fresco y toda esa información que en algún momento del día empieza a aparecer como una nebulosa que no entiendes, va a aparecer mucho más claro. ¿Ok? Tú estás durmiendo, pero tu cerebro sigue trabajando. Y por esa razón, a mí más de una vez me ha ocurrido eso, ¿no? Estoy, incluso el año pasado, les cuento, les confieso, ha sido un año muy productivo en términos laborales, ¿no? Porque he tenido en realidad trabajo, ya digamos, ha sido un trabajo ya excesivo, que incluso empezó a pasarme factura también, porque me empezó a dar pues un cuadro de estrés, y los cuadros de estrés, en lo que concierne a mí, se van manifestando fisiológicamente también. Y entonces, cuando tenía porque tenía sesiones una tras de otra, y entonces, ahora, ¿qué voy a hacer mañana? Ya me despierto a las 6, y no me despertaba a las 6, estaba muy cansado. Y de pronto, mientras estaba durmiendo, ya iba armando en el sueño mi sesión. Me despertaba, esto voy a hacer. Ya por aquí tenía un PPT listo y terminaba mi trabajo. ¿Por qué? Porque tu cerebro sigue trabajando, tu cerebro no descansa, ¿ok? Entonces, cuando tú estás durmiendo, ahí empiezan a aparecer, ¿no es cierto? Empiezan a interconectarse las ideas y van apareciendo ideas realmente geniales. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, dice lo siguiente aquí. Dice lo siguiente aquí. Just as importantly, igual de importante, ese just, ¿no es cierto? Tengan cuidado, el just, ¿no es cierto? Puede ser como un adjetivo, ¿no? Puede ser equitativo, just, ¿ok? Puede ser también justo, puede ser merecido, como adjetivo, Juan, ¿no es cierto? Por ejemplo, a good judge, o sea, un buen juez, must be, debe ser, impartial and just. Imparcial y justo, puede ser justo, equitativo, ¿ok? Pero también puede ser un adverbio, just, y just puede ser solo, ¿cierto? The runner completed, el corredor completó, terminó. The marathon, la maratón, in just, en solo, 3 hours, ¿no es cierto? 3 hours, en solo 3 horas. Just puede ser solo, puede ser simplemente también, ¿cierto? Puede ser solamente también. Y hay algunos usos menos frecuentes que son únicamente, sencillamente, etcétera, etcétera. Pero cuando tú encuentres just as, o just in case, o just like, esas son pequeñas expresiones. En el caso de just as, vean ustedes aquí, just as, ¿cómo traducimos eso? Ahí no puedes verlo por separado. Ahí eso lo traducimos como igual que. ¿Me dejo entender? Igual que. ¿Ok? También el just like puede ser igual que. El just in case es por si acaso. Entonces, ¿cómo lo traducimos aquí? Igual de importantly, importante, igual de importante. A period of incubation, un periodo de incubación, allows, permite a nosotros, to gain, ganar, some psychological distance, cierta o alguna distancia psicológica, from our task, con nuestra propia tarea. ¿Cierto? ¿Cómo es esto? Que en realidad, y eso va a ocurrirles, a eso les va a ocurrir, sobre todo cuando ya terminen el pregrado y tengan que hacer estudios de posgrado, etcétera, ¿no? ¿No? Denme un segundito, por favor.
Bien, seguimos. Les iba diciendo, ¿no? Que llega un momento en el que estás tan compenetrado con tu tarea que ya no se te ocurren ideas. Y entonces siempre es bueno, ya, oye, ¿sabes qué? Ya no, ni siquiera quiero ver mi trabajo. Listo, descansas un momento. Es lo mejor, porque ahí empiezan a aparecer ideas verdecitas, nuevas, la creatividad empieza a explotar de nuevo. Entonces, igual de importante, just as, igual de, puede ser igual que importantly, importante. A period of incubation, un periodo de incubación, allows us, nos permite to gain, ganar, some psychological, alguna psicológica distance, distancia, from our task, ¿no? Respecto de nuestra tarea, ¿ok? Nos permite entonces ganar alguna distancia psicológica respecto de nuestra tarea. O sea, vamos alejándonos un poco de nuestra tarea porque ya estamos ya sobrecargados de información vinculada con esta actividad y no queremos pues esa información, ya, no queremos saber nada, ¿no es cierto? Luego dice aquí, a period of incubation should help you, o sea, un periodo de incubación, a period of incubation, un periodo de incubación, should, debería, help you, ayudarte, to widen your mental focus, to widen, ampliar, your mental focus, tu enfoque mental, so that you can make, para que puedas hacer conexiones, and come back to the problem, ¿no? Y volver al problema, with a new perspective, con una nueva perspectiva. Era lo que les estaba diciendo, pues, ¿te das cuenta? Era lo que les estaba diciendo, ¿sí? Entonces, a period of incubation, un periodo de incubación, should help you, debería ayudarte, to widen, a ampliar, your mental focus, tu enfoque mental, so that you can make, para que puedas hacer conexiones, and come back y volver to the problem, al problema, with a new perspective, con una nueva perspectiva. ¿Ok? ¿Sí? Para que puedas hacer conexiones y volver and come back to the problem, al problema, with a new perspective, con una nueva perspectiva. Intriguingly, ¿ok? Curiosamente, incubation may work best. La incubación puede trabajar mejor when your mind, o puede funcionar mejor, when your mind, cuando tu mente is distracted, está distraída, with an engaging but relatively easy task, con una tarea atractiva, pero relativamente fácil. So that it is given just enough room to wander freely. De modo que se le da espacio suficiente para vagar libremente. O sea, a ver, ¿qué cosa quiere decir esto? Joder, este es un texto muy bonito, ¿eh? ¿No? Vamos a cerrarlo. Dice aquí, intriguingly, curiosamente, incubation, la incubación, may work, puede funcionar best, mejor, when your mind, cuando tu mente is distracted, está distraída, with an engaging but relatively easy task. Con una tarea atractiva, pero relativamente fácil. So that, de modo que it is given, se le da just enough room, espacio suficiente, to wander freely, para vagar libremente. ¿Ok? Ahí está. Just enough room, espacio suficiente, es eso, to wander, para vagar freely, libremente. O sea, ahí es que les voy diciendo, ¿no? Que van apareciendo, tú estás por ahí jugando PlayStation
¿no es cierto? Y de pronto aparece la idea, oye, sí, que bacán, apareció la idea, y te pones a trabajar, ¿no es cierto? Llega un momento en que tienes que tomar distancia, pues, de tu, de tu tarea, ¿ok? Tienes que tomar distancia de tu tarea. Es un texto muy interesante este de aquí, este periodo de incubación. Entonces, la creatividad va apareciendo, ojo, pero no va a haber creatividad si no lees, no te documentas, no estudias. Igual tienes que estudiar, tienes que documentarte, tienes que leer y tienes que leer mucho. La universidad, por supuesto, que funciona de esa manera. Solo de esa forma, entonces, podríamos nosotros pensar, ¿no es cierto?, en estos periodos de creatividad, ¿ok? Bueno, vamos a borrar esto de aquí, que quede el texto libre. ¿Está claro todo, jóvenes cachimbitos? ¿Está claro todo? ¿Alguna pregunta, por favor? Claro, Tuto. A ver, por ahí vayan lanzando sus comentarios, abran micro, manifiéstense, maestro. ¿Está todo claro, maestros? ¿Está claro? Manifiéstense, jóvenes cachimbos, por favor, manifiéstense. Bueno, y vamos con la pregunta. Dice, it is incompatible. A ver, aquí quiero que ustedes me digan si la incompatibilidad está en la pregunta o la tienen que buscar en las claves. Dice aquí, it is incompatible to affirm. Es incompatible afirmar that unlimited procrastination, que la procrastinación ilimitada is positive, es positiva for the creative process, para el proceso creativo, because, porque. ¿Qué cosa es la procrastinación? ¿Alguno de ustedes sabe qué cosa es la procrastinación, maestros cachimbos? Procrastination. ¿Saben qué cosa es? Hacer cualquier cosa para evitar tus deberes. Claro, maestro. Es cuando tú dices, a ver, alguien ha levantado la manito. Brisa Alexandra Alvarado Cayo. Te escucho, maestra. Ah, sí, lo mismo, evitar, hacer otras cosas para evitar hacer las actividades que necesariamente se deben hacer. Maestra, ¿alguna vez ha procrastinado usted? Ah, creo que sí, en algún momento. A ver, cuéntame un caso. Cuéntame, Por cuéntame alguno. ejemplo, A ver, eh, bueno, hasta ahora un poco que, por ejemplo, tengo tarea o tengo algún trabajo y me pongo a ver TikTok y ya me olvido. Y es como que, ah, oye, y pasa eso, ¿no? Pasa eso. Y fíjate tú que cuando estás haciendo la tarea, a veces la hora pasa lenta, ¿no? Lenta, lenta. Pero te pones a ver TikTok y luego te das con la sorpresa que ya pasaron 2 horas. Una cosa de locos, ¿eh? No, falta poco, no, Ojo, ojo con esto, con la procrastinación, que es casi un mal endémico aquí en Perú, porque en la universidad va a pasar eso, ¿eh? Que de pronto tienes que entregar el trabajo final, faltan 3 meses para la entrega del trabajo final, y tú, no, faltan 3 meses, no hago nada, y sigues, ¿no? Ya pasó un mes, pasaron 2 meses, no, todavía falta un mes, y sigue, estoy haciendo de las tuyas. Y de pronto cuando faltan 2 horas para que acabe el ciclo, recién te pones a trabajar. No, eso está mal, no pueden hacer eso. Poco a poco ve haciendo tus trabajos, prográmate, organízate. Esa es la manera en la cual vas a poder brillar en la universidad, ¿no? Porque no es que uno ingrese a la universidad para digamos, competir. Bueno, yo soy competitivo, les digo, eh, esa es mi naturaleza, siempre lo fue, desde muy pequeño he sido un picón, cuando perdía me daba mucha cólera, pues, ¿no es cierto? Y en la universidad ingresé con la finalidad de hacer las cosas bien, ¿sí? Así que tenía que organizar, porque cuando ingresé a la universidad no es que haya ingresado como tú, jovencito, ¿no? Yo ingresé a los 23 años, déjame decirte, y entonces tenía que hacer las cosas bien, porque ya no era pues un jovencito, ¿ok? Entonces yo no ingresé a la universidad a especular. Y por esa razón, mi esfuerzo, digamos que vio pues una mediana recompensa
al acabar mi carrera en primer puesto, ¿no? Eh, Me mataba trabajando y estudiando, ¿no? O sea, era, viéndolo ahora en perspectiva, en esa época tenía más energía, estaba mucho más joven y quería hacer algo relevante en la universidad, ¿no? Me había costado mucho ingresar a San Marcos y entonces dije, yo no voy a ingresar a especular, ¿no? Y claro, yo sí conocí los de mi promoción, eran más jóvenes que yo, muchos 4 años menos que yo, ¿no es cierto? 5 años menos que yo. Yo era, digamos, uno de los más tíos ahí en mi promoción, ¿eh? Pero era pues un alumno muy exigente y muy bueno. O sea, hice las cosas bien, creo yo. Y por esa razón acabé en primer puesto. Entonces, y no hay nada más gratificante, vean ustedes, que terminar tu carrera, ir a tu casa y decirle a tus padres, ¿no? Eso fue lo que hice. Yo recuerdo, terminé mi carrera, me dieron el récord final, primer puesto en lingüística, me dieron la invitación para el ingreso directo a la maestría y fui a mi casa y le dije a mis viejos, ¿no? Papá, acabé la carrera, mamá, acabé la carrera, acabé en primer puesto. Y mis viejos no sabían ciertamente qué significaba eso, ¿no? Pero les dio mucho gusto que su hijo haya acabado la carrera en primer puesto, ¿no? Nada menos que en San Marcos, y ellos estaban felices. Y tal vez si yo no hubiera acabado en primer puesto, hubiera acabado en último puesto, pero hubiera acabado la carrera, se hubieran sentido igual de felices. Pero había pues digamos, ese aditivo, ¿no? Ese elemento adicional de que, bueno, mi hijo, además de ser un alumno esforzado, ¿no es cierto?, acabó primero. Y bueno, ahí nomás hice la maestría, recuerdo yo, el año 2006, ingresé a la maestría, ingreso directo por haber acabado en primer puesto. La maestría la hice en 2 años, ¿no es cierto? Y también la acabé en primer puesto. Ya los profesores, varios de los profesores ahí me conocían, sabían en realidad de mi calidad, así que acabé en primer puesto y vean ustedes que fue gracioso, porque yo acabé la maestría en primer puesto, me llamaron, ¿no es cierto? Estaba con mis hijos en ese momento. Profesor Rocha, yo empecé a dictar muy joven en San Marcos, les digo, ¿ah? Era un jovencito muy fogoso y muy joven empecé a dictar, y nada menos que en San Marcos. Eso para mí fue un honor, ¿no? Yo terminé mi carrera y empecé a dictar en una universidad, entonces, muy jovencito, y creo que hice las cosas bien. Y me acuerdo que me llamaron y me dijeron, profesor Rocha, tiene usted ingreso directo al doctorado. A veces digo, por una cuestión pragmática, digo, hubiera podido hacer el doctorado en menos tiempo, ¿no? Pero no lo hice. En ese momento dije, no, quiero descansar. He trabajado sin parar 7 años. Estudio, quiero parar. Voy a dedicarme a trabajar nada más, atender a mis hijos y tal. Y me acuerdo que paré. Y luego, en esa época en la que tuve ingreso directo al doctorado en lingüística en San Marcos, el doctorado duraba 2 años. Yo volví a postular porque me gustan los retos. ¿Qué quieren que te diga? O sea, una vez que yo acabo un reto, pasa un año o dos y no puedo estar quieto, así que quiero otro reto más. Eh, y postulé al doctorado en 2019, ¿ok? Pero ya el doctorado ahora dura 3 años. Y han sido 3 años muy duros, ¿eh? Recién acabó el doctorado, ¿cierto? Lo acabé en 2021. Fueron 3 años muy duros, muy exigentes, pero en el cual he producido también bastante, ¿no? Para mí ha sido una carrera loca, una montaña rusa, se me ha caído el pelo, estoy más arrugado, qué sé yo, más viejo, pero ha sido realmente satisfactorio. Y en toda ese interín, maestros cachimbos, es como si hubiera pasado así, en un abrir y cerrar de ojos, desde aquel joven cachimbo que ingresó el año 2001 a San Marcos y que ha pasado por todo ese derrotero de estudio, ¿no es cierto?, de exigencia y tal. Y ahora estoy sentado aquí hablando contigo, recordando esas épocas, y quisiera que tú también te enfoques en la exigencia que va a suponer que seas un alumno universitario. Procura no especular cuando ingresas a la universidad. El alumno que especula o que en realidad cree que la universidad es una segunda escuelita, no logra aprovechar realmente lo que una universidad como San Marcos, que es una universidad muy buena, ¿no es cierto? Una universidad pública de muy buen nivel, puede brindarte. Porque ahí en San Marcos nadie te va a exigir que estudies. Nadie te va a decir, oye, por si acaso tienes que estudiar, ¿ah?
Nadie te va a llamar para que estudies. Ahí es un marco, lo vas a tener que hacer solo. ¿Por qué? Porque se supone que estás en una etapa de formación para enfrentarte a la vida. A veces los alumnos pierden la perspectiva de eso y creen que sí, bueno, ingresé a la universidad y es como, eh, digamos, escoger entre una Pepsi y una Coca-Cola, ¿no? Pero no, es algo que va a determinar tu vida, porque esa profesión es la que te va a respaldar, ¿no es cierto? En el camino se quedan varios, les digo, ¿eh? Varios se quedan en el camino. De una promoción de 50 personas no acaban los 50. Algunos dejan la carrera a medias, por alguna razón, no les gustó, qué sé yo. Algunos posiblemente por problemas de distinto tipo, económicos, emocionales, sociales, etcétera, etcétera, abandonan la universidad, ¿cierto? Y algunos otros, como yo, tercos, pertinaces, a pesar de las dificultades, acabamos la carrera y, y- y nos cambia la vida la universidad, ¿ok? Pero para eso falta un pequeño trayecto, que es un trayecto, y cuando tú lo veas en perspectiva, cuando acabes tu carrera universitaria, me vas a dar la razón. Vas a decir, ah, ese loco que me enseñaba Rolando Rocha, ¿no es cierto? Que hablaba medio raro. Ya ese tipo me dijo alguna vez que en efecto lo más sencillo de todo este derrotero, ¿no es cierto?, académico, fue ingresar. Fue lo más sencillo que hice. Fue lo más sencillo y la alegría enorme que me dio ingresar. Pero lo más duro es formarse con rigor y ser un profesional competente. Eso es lo más duro. Porque egresan muchos, ¿eh? Muchos egresan de la universidad, no solo de San Marcos, ¿eh? Pero el alto nivel de exigencia académica, ¿quiénes logran ese alto nivel de exigencia académica? ¿Ok? Son aquellos que están enfocados. No hay otra manera. Si tú ingresas a la universidad para irte a la Huaca, darte un paseo en el burro, ir a la tumba del perro vaca, ir al comedor, ¿crees que la lógica de la universidad es eso? Vas a transcurrir 5 años y la universidad no va a dejar su impronta en ti. Pero si eres una persona preocupada, enfocada, responsable, que se sacrifica, ¿no es cierto? Vas a ser un profesional de muy buen nivel. Y los profesionales sanmarquinos estamos muy bien preparados, estimados cachimbos, pero eso depende mucho de nosotros, ¿sí? Así que quedan unas cuantas semanas nada más. Ve cocinando lo que te digo, ¿eh? Ve cocinando lo que te digo, porque el ingreso está ahí. Solo no pierdas el enfoque, por favor. Semana 9 nada menos. Entonces, dice aquí, es incompatible afirmar que la procrastinación ilimitada es positiva para el proceso creativo, porque aquí, ¿dónde busco la incompatibilidad? ¿En la clave o la incompatibilidad está en la pregunta? ¿Qué me dice? Ya En dice la pregunta. incompatible lo que está en la pregunta. Muy bien, jóvenes cachimbos. Muy bien, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿por qué razón? Nosotros tenemos que buscar ahora la causa. ¿Por qué razón afirmar que la procrastinación ilimitada, o sea, ya hago lo que me da la gana, vago todo el día, estoy mirando el Facebook, ¿no es cierto? Que las redes sociales son en realidad, son un vicio. Ahora digamos que puedo yo controlar un poco las redes sociales, ¿no? Pero creo que le ha hecho mucho daño a esta generación, ¿no? Las redes sociales han hecho mucho daño, porque creo que no han estado preparados los jóvenes para enfrentar algo así. Y ahora que lo veo en perspectiva, yo de verdad que este año, este fin de año ha sido un año bastante raro porque he estado como medio reflexivo, ¿no? Iba viendo mi vida en cámara lenta, porque además ya tengo 44 años, ¿no? Ya estoy casi en la mitad de mi vida, y entonces he estado viendo todo así como en cámara lenta, ¿no? He estado sopesando lo que hice en el año y también lo que he hecho durante toda mi vida, viendo lo positivo y lo negativo, ¿no es cierto? Y también parte de las reflexiones han ido en esa línea, ¿no? O sea, cómo la gente pierde tantas horas de su vida en un mundo irreal,
en un mundo falso, en algo que no es la vida real. Y es realmente feo. La vida real es más sabrosa, no sé. ¿Ok? Y digo, ¿cuánto tiempo se pierde en las redes sociales? ¿No? Y hay una frase de John Lennon, ¿no? Que es genial, ¿eh? Genial como él y su música, ¿no? La vida es lo que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. Y creo que eso es lo que ocurre con las redes sociales. O sea, tu vida va pasando en medio de la irrelevancia y una vez que te das cuenta, pucha, mira cuánto tiempo perdí. ¿No es cierto? Sí, pues, creo que hay algo de eso. Pero bueno, dice aquí, it allows, permite, to broaden, ampliar, the mental focus, el foco mental, to make connections, para hacer conexiones. Letter B, psychologists, los psicólogos, recomiendan, that, que, it be done, que se haga, in moderation, con moderación. ¿Cuál sería la clave, jóvenes? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Vamos. Muy bien, Camila, muy bien, Sería la Franco. B. ¿Cuál? ¿La D? ¿Cuál D? Hay solamente La dos. B, la B, la B. El Muy bien, micrófono, no maestro. suena bien. Está bien, maestro, no te preocupes. Era una broma, maestro. Correcto. La clave correcta es la alternativa. ¿Listo, jóvenes? Con esto nos despedimos del PPT y vamos entonces a la separata de inmediato. Vamos a presentar. Si hay alguna pregunta, háganla ahora o callen para siempre, maestros cachudos. Bueno, semana 9, maestros. Ya dentro de poco voy a estar dando, ¿no es cierto?, el discurso final del ciclo, alentándote. Esta es una decisión, olvídate, no tienes la menor idea, tú, maestro Cachimbo, la tremenda decisión que has tomado al postular a San Marcos. Es una decisión de aquellas. La trascendencia de esta decisión la vas a atesorar más adelante, ¿no? Ahora, posiblemente. Bueno, entonces vamos, jóvenes, con la separata. Y entonces, directamente al texto. Dice, existen personas que caen en la tela de araña de la mitomanía. Qué locura, ¿no? Yo conozco varios, ¿eh? Conozco varios. La tela de araña de la mitomanía y hacen de la mentira su forma de vida. Se convierten en mentirosos compulsivos. La mentira no nos resulta ajena. Claro, ustedes saben que dentro de las funciones del lenguaje, una de las funciones que se creía que era privativa del ser humano era la prevaricación. ¿Y qué es la prevaricación, profesor? La capacidad de mentir, pues. Recurrimos a ella desde la infancia e incluso siendo adultos. Claro, mentimos, ¿no? Cuando, por ejemplo, se nos rompió algo. ¿Quién hizo eso? Se cayó, mamá, se cayó, porque no quieres que te agarren a zapatazos, pues, ¿no es cierto? Se cayó solito, yo no fui, ¿no es cierto? Y has estado jugando pelota y se destruiste, pues, qué sé yo, ¿ok? Así de concreto. Bueno, dice acá luego. Científicos de la Universidad de Massachusetts revelaron que el 60% de las personas mienten al menos una vez durante una conversación de 10 minutos. Ojo, ¿ah? O sea que la mentira está ahí. Conversas 10 minutos con alguien y en esa conversación ya mentiste. Ojo. Caen en lo que se conoce como mentiras esporádicas. Sin embargo, detrás de la costumbre de mentir compulsivamente no siempre se esconde el deseo de obtener algo y dar un castigo. El mitómano suele mentir sin tener un motivo válido, lo hace por compulsión, es una persona enferma. Esa tendencia a mentir compulsivamente puede colocarte en situaciones ridículas o llevarle a inventar historias insostenibles. Las mentiras pueden brindar cierto grado de placer al mitómano. Saber que cada mentira implica un nivel de riesgo genera una descarga de adrenalina que actúa a nivel cerebral como recompensa y fortalece la respuesta mitómana, cerrando así un círculo vicioso. Eso quiere decir que mitómano es esa persona que miente a cada rato. Yo tengo un amigo, mi amigo Michel, que es
una persona que sabe que no le creemos, porque miente a cada rato, desde que era niño, ojo, desde que era niño. Yo me acuerdo que la primera mentira que me dijo él fue en primaria, yo lo conozco a él desde que somos niños. Y me acuerdo que en primaria me dijo que él tenía una máquina en su casa y él se metía en la máquina y salía cambiado, ya listo para ir al colegio. Yo era pues un niño ingenuo y asumía que era cierto, no tenía por qué desconfiar de mi amigo, ¿no? Así le decía yo, sí. O sea, tú te metes en la máquina y luego sales cambiado para ir al colegio, sí. Ah, mira tú. Y todos los días venía con una mentira nueva, ¿no? Y claro, tú dirás, pero sí, profe, pero es que somos niños, ¿no? Sí, pero ya cuando éramos adolescentes mentía igual. Y ahora que estamos viejos ya, sigue mintiendo. Me sale con cada floro, mi amigo. Ya es hasta, ya uno a estas alturas de la vida ya lo ve con cierta resignación y también con cierta pena, ¿no? ¿Y por qué eres tan mentiroso? A veces estamos todos así conversando en grupo, ¿no? Oye, cállate la boca, oye, mentiroso, paras. La mentira la tienes en la punta de la lengua, ¿no? Oye, pedazo de mentiroso. Pero claro, ya esa no es una conducta normal, es un mitómano. Y un mitómano ya actúa por compulsión, a pesar que él sabe que en realidad nosotros no le creemos, pero lo hace porque siente esa adrenalina del proceso de timar, del proceso de engañar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, dice aquí, por otro lado, los mitómanos podrían tener una amígdala menos reactiva ante los comportamientos deshonestos. Esta es una cuestión interesante, porque ustedes que el cerebro hay una parte de la amígdala cerebral. Vean ustedes que los corruptos, a propósito de los políticos, ¿no? Los corruptos, cuando tú mientes y tienes escrúpulos, la amígdala se activa. Y al momento que la amígdala cerebral se activa, vas a manifestar, ¿no es cierto? Eh, algunas conductas, algunos rasgos, ¿no es cierto?, de escrúpulos, justamente, ¿no? ¿Cómo? Por ejemplo, te pones nervioso, te da un poco de miedo, tartamudeas, miras a otros lados. ¿Por qué? Porque eres una persona honesta, tienes escrúpulos y mentir no va contigo. Pero vean ustedes que los políticos corruptos, ya en ellos ya no se activa la amígdala cerebral. Y por esa razón esos tipos pueden mentir, pueden estafarte, en tu cara pueden decirte, yo soy un hombre honesto, demuéstrame lo contrario. Él sabe que ha robado y está probado que hay videos y todo lo demás. ¿No es cierto? Como por ejemplo Fujimori, ¿no? Soy inocente. Hay videos, hay evidencia por montones. Pero el político corrupto ya insensibilizó su amigo de la cerebral. Incluso cuando uno, por ejemplo, juega cartas, juega ludo y hace trampa, la amígdala se activa, se excita mucho. ¿Por qué? Porque sabes que estás haciendo trampa y si eres una persona mínimamente honesta, te va a dar un poco de vergüenza también, ¿no? Pero ya si tú vas haciendo trampa a cada rato, a cada rato, a cada rato, va a llegar un momento en el que ya ni se va a notar y todos te van a creer. ¿Ok? Entonces dice aquí que los mitómanos tienen una amígdala menos reactiva. Investigadores del University College de Londres descubrieron que cuando mentimos por primera vez para ganar algo, se produce una gran activación de la amígdala, la cual se encarga de producir sentimientos negativos que nos hacen sentir mal y limitan el alcance de la mentira. Sin embargo, a medida que seguimos mintiendo, esa activación va decreciendo. Recientemente, neurocientíficos de la Universidad de California del Sur también hallaron que el cerebro de los mentirosos compulsivos es ligeramente diferente de quienes suelen decir la verdad. Tiene hasta un 26% de sustancia blanca en la corteza prefrontal. La sustancia blanca interviene, perdón, ¿ok? La sustancia blanca interviene en la transmisión de información, ¿ok? Por lo que estos investigadores consideran que un mayor volumen implicaría una mayor capacidad cognitiva para procesar las mentiras y manipular. De hecho, en algunos casos, las historias que cuentan los mitómanos están muy bien hilvanadas y resultan creíbles, ya que contienen un gran nivel de detalles, lo que denota que la persona ha estado procesando cuidadosamente esa información. ¿Ok?
Cuidado con los mitómanos, ¿ah? Cuidadito con los mitómanos, maestro Cachimbo. No, estos son un éxito, ¿ah? No, olvídate, te engatusan rápidamente. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, es incompatible con el desarrollo textual aseverar que los mitómanos son personas que no dicen la verdad solo por sentir satisfacción. Advierten en ciertos momentos lo que es incompatible, ojo, ¿eh? La necesidad de decir la verdad. Mienten por un impulso vehemente, sin tener algún fundamento. Pueden ignorar circunstancias poco probables, ¿cierto? Am, así como creíbles. Y finalmente, maestro Cachimbo dice acá, son rigurosos a la hora de construir ideas que parecen certeras. ¿Qué me pueden decir al respecto, maestros cachimbitos? En sus manos está la clave correcta. ¿Cuál sería la clave en la primera pregunta, jóvenes? Creo que, Franco, ¿me estás hablando del texto que estamos leyendo? En la primera pregunta, Ah, sí, dice que es la B, dice. muy bien. Ya, sí, la clave. Tú, Joan Abdiel, ¿para ti la clave es la B? Ah, no, decía de que era la B, pero también le estaba diciendo sobre de que él quería decir que también es la B. Muy bien, maestro. Daniel Salazar Patiño, maestro. ¿Se me escucha? Sí, claro que sí. ¿Cuál es la clave? La B también. Muy bien, perfecto. Y estoy de acuerdo con ustedes, cachimbitos. La clave correcta es la alternativa B. Que nadie te diga lo contrario. Estamos muy bien. La clave correcta entonces es la alternativa B. That's right. Luego dice aquí, resulta inconsistente con la lectura aseverar que los investigadores de la Universidad de College de Londres encontraron la relación que existe entre los mentirosos compulsivos con una parte del cerebro que es denominada amígdala. La Universidad de California del Sur descubrieron que los cerebros de los mitómanos difieren mínimamente, ¿no es cierto?, de los cerebros de las personas que dicen la verdad. La Universidad de Massachusetts manifestaron que más del 50% de las personas dicen como mínimo una mentira en un lapso de 10 minutos cuando entablan un diálogo. La Universidad de California del Sur revelaron que la cantidad de sustancia blanca que tiene el cerebro de los mentirosos compulsivos, ¿no es cierto?, es igual a los que no mienten. Massachusetts informaron que el 60% de individuos incurren en las mentiras esporádicas, ya que mienten poco en un tiempo corto o una charla. Pero sí tenemos, ¿no? La Universidad de Massachusetts, University College de Londres, Universidad de California del Sur. ¿Ok? ¿Cuál es la clave aquí? ¿Cuál es la clave incompatible? Están leyendo y me van diciendo. Muy bien. La clave correcta, ¿ok? Es la alternativa D. Es correcto. Claro, porque la sustancia blanca es mayor, y ahorita voy a señalar, ¿no es cierto? Voy a señalar aquí en el texto, donde se señala, ¿eh? Lo dice casi al final, ¿no? Dice, a ver, aquí está, dice, la sustancia blanca interviene, aquí está. Los mentirosos tienen hasta un 26% más de sustancia blanca en la corteza prefrontal. O sea, hay una diferencia, no es que sea mínimo, ¿no? ¿Ok? No es que sea mínimo, así de concreto. Bueno, es lo que hay, es lo que hay. Bien, vamos ahora con la tercera pregunta. ¿Es incompatible afirmar que la amígdala, yo leí un articulito, ¿ya?
del, ¿cómo se llama este doctor? Que es un epidemiólogo, si no me recuerdo, peruano, muy conocido, que tiene pues una columna en El Comercio, ya me olvidé el nombre, ¿eh? Em, que es un doctor muy conocido y también muy respetado, aunque en la pandemia le han dado con palo. Em, pero bueno, él justamente ese artículo me hizo recordar al cerebro del corrupto, ¿no? En el cual la amígdala también había perdido sensibilidad. Bueno, ¿cuál sería la clave en la pregunta número 3? ¿Cuál es la afirmación incompatible? Y creo que la clave es muy obvia. La clave es muy obvia, ¿ok? ¿Por qué razón? Mientras más va aumentando tu capacidad para mentir, ¿ok? Mientras más mentiroso te vuelves, mientras la mentira se vuelve una conducta compulsiva en ti, la actividad de la amígdala cerebral va disminuyendo, hasta que llega un momento en el que te crees la mentira, ¿no es cierto? Llega un momento en el que ya eres pues un experto en mentir, porque la amígdala cerebral se ha insensibilizado. Y por esa razón estoy de acuerdo con Franco Leonardo y con Rodrigo Sebastián en que la clave correcta es la E. No es que la amígdala empiece a aumentar su activación cuando las conductas, cuando las personas constantemente engañan, todo lo contrario, ¿no? Se aumenta la activación de la amígdala cerebral, ¿ok? Cuando más bien disminuye, perdón, la activación cuando las personas engañan permanentemente, ¿cierto? Y eso pasa incluso hasta, te digo, hasta en las actividades más inofensivas que puedas esperar tú, como por ejemplo la de jugar ludo. Bueno, es inconsistente afirmar que las personas mienten. ¿Alguien quiere hablar, creo? ¿Alguien quiere hablar? Por Sí, favor. sí, sí. Maestro, Una cuéntame. consulta. No sé si puedas subirlo un poco Sí, claro, claro, claro. Al texto, maestro, No, a la pregunta 3, a la pregunta 3 está bien. aquí está la pregunta 3. Yo estoy de acuerdo en que la alternativa es la E, pero la C me hizo dudar, porque también habla de que la amígdala tiene menos reacción, o sea, no tiene ninguna reacción cuando un mitómano tiene una conducta engañosa. Y es parte de lo Claro, que usted ha venido también explicando y lo dice el texto. Entonces, si me cla- podría, por favor. claro. Es que, a ver, más o menos la lógica es así, maestro. La lógica es esta. Imagínate que tú mientes, le mientes por, nunca lo has hecho, ¿ah? Y le mientes por primera vez a tus padres. Les mientes por primera vez. Tu amígdala va a activarse como loca, ¿ok? Se activa como loca. Posiblemente tus papás se den cuenta que estás mintiendo, porque vas a empezar a ponerte rojo, las manos te van a sudar, no sé. Pero de pronto, ¿no es cierto? Se den cuenta porque estás mintiendo. Pero si tú empiezas a mentir con mayor frecuencia, ya la reacción de la amígdala va a volverse más tenue, más tenue. Cuando ya alcanzas el estatus de mitómano, porque, ojo, acá se refiere al mitómano, simplemente tu amígdala va a carecer de reacción. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque ya eres un mentiroso compulsivo, pues. Y el mentiroso compulsivo es muy sofisticado para mentir. Por esa razón dice aquí en el texto, arma todo un engaño lleno de detalles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque ha maquinado su mentira. Para poder maquinar su mentira y lanzarla sin que se le mueva un pelo, la amígdala ya debe haber quedado insensible. Y eso es lo que había dicho yo, ¿no es cierto? Pasa también con los políticos corruptos, ¿no es cierto? Aquí en Perú, últimos presidentes, unos corruptos, pero corruptos, corruptos, pero son capaces de salir en señal abierta y ni siquiera se ruborizan, ¿eh? No. Yo niego tajantemente las acusaciones. Ya, esos tipos ya tienen insensible la amígdala cerebral. Simplemente esa amígdala no se activa. Por eso es que suenan tan creíbles, pues. ¿Ok? Y por esa razón dice, tiene una carente reacción frente a una conducta engañosa por parte del mitómano. O sea, la amígdala no se activa. ¿Ok? Y tengo que insistir en que aquí en la respuesta C está refiriéndose al mitómano. Y efectivamente un mitómano
ya es un mentiroso profesional. Y si es un mentiroso profesional, su amígdala está pues inactiva. ¿Me dejo entender, maestro o no? Sí, claro, es totalmente compatible, me desconcentré. Sí, cómo no, maestro, claro que sí es compatible. No te preocupes, pero estoy aquí para servirlo, cómo no. La última, oye, es inconsistente. Nuevamente la pregunta por incompatibilidad. Afirmar que las personas mienten a partir de la adolescencia, ya que, bueno, eso es fácil de saber, y ojo que aquí la afirmación ya está en la pregunta, las personas mienten a partir de la adolescencia. Eso es falso. ¿Por qué razón eso es falso? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Quién me lo indica? ¿Quién lo señala? B. Ellos lo hacen desde la etapa de la niñez. Claro, es cierto, claro que sí. O sea, ya desde que eres niño mientes, ¿no? ¿Cómo no? Desde que eres niño mientes. Los niños van pues ahí creándose historias, obviamente, ¿no? ¿Cómo no? No lo hacen con mala intención, probablemente, ¿eh? ¿Sí? Ya, vamos con el texto número 2. Dice acá, fue su espíritu independiente más que su coquetería, lo que las convirtió en heroínas populares. Su indumentaria estaba compuesta por la saya, una especie de falda que cubría desde la cintura a los pies, la camisa, el manto y el chal. ¿Ok? Solo una parte de su cuerpo quedaba sin cubrir, un ojo. ¿A quién se refiere? Aquí en Perú, en la época virreinal y mucho después, ¿ah? Me parece que a inicios de la República todavía coexistían las tapadas limeñas, ¿no? Es una figura misteriosa, solamente se leía una parte del rostro nada más. Nada tenían que ver con el puritanismo, con sus vestidos ceñidos aparecían provocativas y sensuales, de forma que desafiaban las ideas tradicionales sobre la subordinación de la mujer. De esta forma nadie podía saber quién se ocultaba tras el atavío. No, yo no he visto, te confieso que no he visto yo a una tapada limeña, pero sí he visto algunos relictos de esa época, acá por ejemplo algunos dibujos, ¿no? De las tapadas limeñas. El anonimato aseguraba libertad y por tanto impunidad para las personas. Entonces tú no sabías quién era, pues. Entonces te podían coquetear en una época en la que había, pues, digamos, mayor recato, una época más conservadora que ahora. Las autoridades civiles y religiosas intentaron una y otra vez, sin ningún éxito, suprimir aquella práctica perturbadora. El Tercer Concilio Limense, celebrado entre 1582 y 1583, prohibió que las mujeres, durante las procesiones religiosas, se asomaran a la ventana con el rostro cubierto. El virrey Diego Fernández de Córdoba protagonizó en 1624 una nueva tentativa de suprimir el vestuario de las tapadas, tan fallida como todas las demás. O sea, no pudieron, ¿no es cierto?, eh, neutralizar esta actitud provocativa, ¿no? Y provocadora también. En su exposición de motivos, lamentaba que aquellas mujeres provocaran molestias en los actos religiosos, turban e inquietan la asistencia y la devoción de los templos y de las procesiones. En consecuencia, las que se saltaran su disposición serían castigadas de acuerdo con su estamento social. Las nobles perderían el manto con el que se cubrían y pasarían 10 días en la cárcel. Las nobles, ojo. En el caso de las plebeyas, el periodo de reclusión sería de un mes. Más dinero, menos tiempo en prisión. A finales del siglo XVII, el poeta andaluz Juan del Valle y Caviedes insistía en la misma crítica. Son víboras insolentes que a la herejía semejan cuando cubiertas de velo pierden el de la vergüenza. Las vestimentas resistieron hasta bien entrado el siglo XIX, cuando el éxito de la moda francesa convirtió en obsoletos sus ropajes. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, algunas imágenes de las tapadas limeñas. ¿Ok? Iban pues con sus vestidos bien ceñidos al cuerpo, ¿no es cierto? Y claro, eran provocativas, pues, pero tú no sabías quién era. Y había, obviamente, aquí un objetivo palmario, ¿ah? Había un objetivo palmario. Bueno, es inconsistente sostener con el texto que las tapadas limeñas sufrieron discriminación por el virrey Diego Fernández. Fueron insultadas por el poeta español Juan del Valle. Enfrentaban a las autoridades civiles como religiosas. Mantuvieron la rudimentaria hasta fines del siglo XIX. Mostraban coquetería y libertad con sus vestimentas. Bueno,
¿Cuál sería entonces, maestros, cachemos la clave en la pregunta número 1? ¿No? Me parece que está sencilla la clave ahí. En la número 1 me dice por ahí Franco Leonardo, profesor, la número 1, la clave correcta es la B. No, porque sí, el poeta español Juan del Valle Caviedes, ¿no? Insistía en la misma crítica. Son víboras. Claro, pues está insultándola, pues, ¿no? Son víboras insolentes que a la herejía semejan cuando cubiertas de velo pierden el de la vergüenza, ¿no es cierto? Desvergonzadas, víboras. Hablar sí es un insulto. Entonces, la clave B es compatible, más bien. ¿Cuál sería la clave correcta? La D. La alternativa D, a saber, mantuvieron la rudimentaria hasta fines del siglo XIX. Profesor, ¿y por qué eso es incompatible? No entiendo. Porque fue a inicios del siglo XIX, ¿no es cierto? No a finales. Y entonces, vamos a subir por aquí, vamos a subir por aquí. Quiero que por favor se enfoquen en esto. ¿Dónde está? Aquí está. Las vestimentas resistieron bien entrado el siglo XIX, o sea, el inicio, pues, ¿no? ¿Ok? Y la clave correcta entonces es la D. Bien entrado no, sino hacia el final, a punto de salir del siglo XIX. Sería entonces la expresión adecuada. Bueno, 2. Es incompatible con el texto aseverar que los castigos para las que incumplen la propuesta hecha por el virrey Fernández de Córdoba eran totalmente desiguales solo por pertenecer a estratos socialmente diferentes. Afectaban la libertad por un lapso de 30 días solamente a las plebeyas. Fueron irrelevantes para ellas, ya que al fin y al cabo nunca fueron legalizadas. Intentaron persuadir a las mujeres para desistir de utilizar dicha indumentaria. Eran perdonados los castigos solo a la nobleza si ésta ofrecía una retribución económica. ¿Cuál es la clave? E. La alternativa, enano. Sí. Ah, muy bien. La clave sería la E. Los castigos no eran perdonados, solo que el castigo era menor en el caso de las nobles. Porque me parece que, si no recuerdo mal, se señalaba aquí en el texto, ¿no es cierto?, que el castigo era de una semana, creo, a diferencia del mes que se le imponía a las que eran plebeyas, ¿no es cierto? Entonces dice acá, si se me permite, mm, ¿dónde estás? ¿Dónde estás que no te veo? ¿Ya? Aquí está. Pasarían 10 días en la cárcel y perderían el manto que las cubría, ¿no? En el caso de las plebeyas era un mes, ¿no es cierto? Bien, vamos ahora con la pregunta número 3. Dice aquí, es incompatible con la imagen y el texto sostener que la indumentaria de las tapadas limeñas muestran decoraciones en algunas partes, en otras no hay bordados. Y lo que es incompatible, ¿eh? Tienen diferentes ejemplares de falda como la ceñida o acampanada. Permiten exaltar la silueta de sus cuerpos como forma de coquetería. Estaban prohibidas de usarlas de colores por resultar muy provocativas. Mantienen en anonimato a ellas ya que el manto esconde el rostro. D. Aquí la clave correcta, ¿no es cierto?, es la alternativa D. ¿Y por qué, profesor? Porque no, ahí en realidad, vamos a ver la imagen, ¿no es cierto? Vamos a ver la imagen. Vean ustedes, la D dice, estaban prohibidas de usarlas de colores, ¿no? Se les prohibía usarlas de colores. Se refiere pues al atavío, a la indumentaria, ¿no es cierto? Estaban prohibidas entonces de, si me permiten, usarlas de colores. Y había de colores, pues miren, amarillo, azul, verde, rojo, ni hablar. No es que haya sido pues una burka, ¿no? Para nada. Entonces no es que estaban prohibidas usar las de colores. Usaban de colores. Y acá estamos viendo en realidad que los colores eran variados, ¿eh? No había pues un único color. Seguimos.
Es falso afirmar que el tercer concilio limense intentó frenar que las tapadas sigan usando los mantos que cubrían sus caras. Fue realizado a finales del siglo XVI por las autoridades eclesiásticas de la Iglesia. Quiso perjudicar a las tapadas limeñas, ¿no es cierto?, elaborando diferentes normas religiosas. Pretendió eliminar las costumbres revoltosas que tenían las tapadas limeñas. Dejó participar a las mujeres en las ceremonias religiosas con el semblante cubierto. Alternativa E. Alternativa E, por supuesto, ¿cómo no, maestros? Dejó, no, claro, muy bien, muy bien. Alternativa E, correcto, cachimbos, lo hicieron muy bien. Dejó participar, dice aquí, a las mujeres en las ceremonias religiosas con el semblante cubierto. Eso es falso, ¿no es cierto? Más bien, hicieron todo lo posible por prohibir, pues, esa práctica, ¿no? Claro, claro que sí. Bien. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, jóvenes cachimbos? ¿Alguna preguntita, por favor? ¿Alguna duda? Todo claro, profesor. Muy bien, maestra. Perfecto. Nos quedan 3 minutos. Me parece que el receso es a las 4:30. Así que, cuando menos, vamos a leer el texto de aplicación, el texto 3A. ¿Ok? Solo este texto lo leemos. Acompáñenme, por favor, a leer este textito. Dice acá. A ver, vamos. Dice, el uso de la tecnología en la educación no puede ser ignorado. La tecnología ha revolucionado la forma en que los profesores enseñan y los estudiantes aprenden al facilitar la manera en la que se transmite el conocimiento y la forma en la que éste se adquiere. O sea, ha cambiado tanto la manera, las herramientas para transmitir el conocimiento, pero también han cambiado los contenidos, ¿no es cierto? ¿Sí? Además, se ha convertido en un aprendizaje más divertido y dinámico. Hace solo una década se utilizaba el tablero de tiza, luego se pasó al tablero de acrílico y ahora se están utilizando tableros inteligentes. Estos tableros permiten a los profesores enseñar y compartir conocimiento de muchas maneras posibles. Por ejemplo, hay pizarras inteligentes, ¿no? ¿Sí? Ahí tú puedes dejar el ejercicio, los alumnos pueden bajar el ejercicio, pero claro, para eso ellos también tienen que tener pues un dispositivo electrónico, ¿no? ¿Sí? Luego dice aquí, la habilidad audiovisual de los computadores, ¿no es cierto?, que incluye desde presentaciones de PowerPoint hasta software animados, que está siendo usada, ¿no?, para presentar información de manera interactiva y dinámica. Además, el uso, pues, de proyectores, micrófonos y parlantes permite a los profesores llegar a un número masivo de estudiantes de manera inmediata. Todas estas herramientas aumentan los niveles de concentración de los estudiantes y los llevan a mejorar el nivel de atención frente al contenido. Es necesario recalcar que Internet jugó un rol determinante en la educación de hoy en día. Al ser una inmensa fuente de información, los estudiantes lo ven como una herramienta efectiva para adquirir conocimiento. No solo encuentran todo tipo de información de manera rápida y fácil, sino que ahora las clases las reciben desde la comodidad de sus casas, ¿no es cierto? Bueno, hay en realidad por aquí algunas razones que podrían considerarse para aceptar y también generar una ponderación del uso de la tecnología en la educación. Bien, jóvenes, este primer texto entonces es un texto que está a favor de, ¿no? Vamos a detener la presentación y nos vamos al receso, siendo las 4:20, ¿no es cierto? Nos vemos dentro de 15 minutos. ¿Sí? ¿Vamos?